Cuando ustedes digan. ¿Dicen solo salud? Esperamos salir. Ah. Bueno, buenos días, soy Miguel Ramos, soy residente de primer año de cardiología intervencionista pediátrica y vamos a ver hoy el tema de lo que son presiones y curvas en hemodinamia, así como proyecciones. Bueno, como introducción hay que recordar la definición de hemodinamia, que es el estudio del movimiento de la sangre por el sistema vascular. En los estudios de hemodinamia lo que vamos a evaluar va a ser justamente este factor. Y para ello, pues vamos a evaluar datos en cuanto al gasto cardíaco. Dentro de estas variables van a ser la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el llenado capilar, la coloración y la temperatura, principalmente en las extremidades, que nos va a hablar justamente de cómo se encuentra el sistema vascular en nuestro paciente. En el caso, sobre todo, la presión arterial y la vasculares como intracardíacas, vamos a verlo como tal la presión, que es fuerza por área. En el Sistema Internacional de Unidades, lo que se utiliza comúnmente para medir la presión es el pascal, el cual se define como un newton sobre metro cuadrado, pero en el medio médico utilizamos los milímetros de mercurio como medida de la presión. La presión se define, o el milímetro de mercurio, perdón, se define como la presión que genera una columna de mercurio que está a 1 milímetro a 0 grados centígrados a una presión atmosférica a nivel del mar, ¿vale? Lo que se relaciona, o lo que es el equivalente de 1 milímetro de mercurio más bien, serían 103.3 pascales, pero eso no importa mucho. En cuanto a las mediciones de la presión intraarterial o directa, vamos a tener tres componentes. El primero de ellos, y que va a ser el más importante y es el que idealmente queremos medir en todos nuestros estudios, es la presión residual o estática dentro del vaso sanguíneo. La segunda es la presión dinámica, la cual es causada por el paso de flujo por dentro del vaso sanguíneo. Y la tercera es la presión hidrostática. Esta se define como la diferencia entre el final de los tubos llenos de, para fines del cateterismo, pues la punta del catéter, que ahorita vamos a ver qué es el transductor. Y es muy importante recordar que el puerto de referencia de aire, o lo que llamamos nosotros el transductor como tal, siempre debe de estar ubicado a nivel de la aurícula derecha para evitar alteraciones en cuanto a las mediciones de presión arterial. Si han entrado a alguno de los procedimientos, muchas veces se pregunta en dónde está justamente este transductor para evitar que haya alguna alteración en cuanto a las mediciones de las presiones y que eso pueda dejar incluso a pacientes fuera de tratamiento. Para la medición de esta presión intraarterial o directa, tenemos dispositivos biomédicos que van a tener tres componentes básicos. El primero va a ser el transductor o dispositivo que detecta eventos fisiológicos, que va a ser el dispositivo en el cual conectamos básicamente el sistema de presión, que seguramente han visto, que son unas jeringuitas de 20 mililitros. Los R2 que no lo han visto son más o menos como el sistema que se utiliza en las líneas arteriales en terapia intensiva, ¿sale? Un poquito similar, justamente para poder evaluar la presión intraarterial en los pacientes. Tenemos, además del transductor, hay un amplificador que obviamente utiliza esa detección de eventos fisiológicos para poder posteriormente llevarla al monitor o a la grabadora, lo que nosotros llamamos polígrafo, y poder como tal graficar lo que serían las curvas de presión de las diferentes estructuras cardíacas. Esta fue como una introducción muy breve. Ahora vamos a ver lo que son las ondas de presiones y vamos a empezar por el corazón derecho. Es muy importante que recuerden que para poder evaluar las ondas de presión, saber a qué evento fisiológico se refieren, hay que relacionarlas en tiempo con los eventos que se observan en el electrocardiograma. Recordando que el electrocardiograma pues es
básicamente una gráfica, por así decirlo, del ciclo cardíaco y es en el cual nos vamos a basar para poder también evaluar de manera adecuada las curvas y poder leerlas de manera adecuada principalmente. Vamos a ver primero la curva del atrio derecho. Normalmente, en cuanto al electrocardiograma y las curvas que se observan de presión en el polígrafo, vamos a tener cierto retraso dependiendo obviamente de la estructura que estemos evaluando. En el caso del atrio derecho vamos a tener un retraso en cuanto principalmente a la contracción auricular contra el electrocardiograma, que en este caso estaría asociado a la onda P de 80 a 100 milisegundos. Es muy importante recordar que, sobre todo en cavidades derechas, tanto atrio como ventrículo, el patrón respiratorio, la fase respiratoria en la cual se tome la medición va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque en la inhalación la presión a nivel de las cavidades derechas baja y en la exhalación esta presión intratorácica se eleva. ¿Sale? Entonces también es otro factor importante a tomar en cuenta, principalmente en lo que serían las cavidades derechas. Y hay que recordar que el atrio derecho va a tener una presión media ideal de 1 a 8 milímetros de mercurio. Estas son las curvas que vamos a encontrar, o las ondas que vamos a encontrar en una curva de presión del atrio derecho. ¿Sale? Vamos a tener ondas ascendentes y descendentes. La primera ascendente va a ser la onda A, la cual va a estar asociada o la cual se va a referir como tal lo que sería la contracción auricular. Si lo ven comparado con el electrocardiograma, observen que es justamente segundos después o milisegundos después de que ocurre el evento eléctrico de la onda P, que obviamente está relacionado con lo que sería la contracción atrial. Después de esta onda A, en algunas curvas se puede observar lo que es la onda C, una pequeña muesca. Esta muesca hace referencia al aumento de presión a nivel del ventrículo, lo que sería como tal la contracción isovolumétrica del ventrículo, y lo cual eleva lo que sería el anillo vascular tricuspidio, y eso genera un pequeño aumento de presión a nivel de la cavidad atrial. La onda X, que es una onda descendente, nos habla de la relajación atrial durante la sístole ventricular. Cuando el ventrículo se contrae, esa cavidad pues aminora su tamaño y por lo tanto en ese momento la válvula tricúspide desciende, generando un aumento en el volumen del atrio derecho y generando una relajación en esa cavidad. Por eso es que hay una disminución de presión a ese nivel. Posterior a ello tenemos la onda B, que es una onda ascendente. Esta nos va a hablar de lo que es el llenado auricular, ¿sale? En esta fase de la sístole ventricular es donde se presenta el llenado a nivel de la aurícula derecha y justamente ese llenado a nivel de la cavidad va a ir elevando la presión dentro de la misma, lo cual nos genera la onda B. Y la otra onda descendente, la onda Y, en la cual aquí está haciendo referencia a lo que sería el llenado ventricular, ¿sale? Tanto rápido como lento y posteriormente la diástasis o contracción auricular para volver a lo que sería la onda, ¿sale? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Sí quedó claro? Ok. Bien. Aquí hay un ejemplo, ¿sale? Aquí tenemos justamente referido con el electrocardiograma, tenemos nuestra onda P, y justo después de este evento tenemos la onda A, ¿sale? De la contracción auricular. Posterior a ello tenemos lo que sería la contracción ventricular, muy asociada a lo que es el QRS. En esta zona o en esta parte justamente tenemos la relajación de la cavidad del atrio derecho y posterior a ello el llenado de esta mismo, lo cual nos señala la onda B. Y justo después de la relajación ventricular, de terminar la relajación isovolumétrica que está justamente asociado a la onda T del electrocardiograma, tenemos nuevamente el llenado ventricular y posteriormente la contracción auricular. ¿Sale? Y si ven, se repite justamente este patrón en cada uno de los latidos que presenta el paciente. ¿Sale? Onda A, X, B, Y y volvemos a la contracción atrial. ¿Sale?
Aquí es otro ejemplo, aquí está un poquito más bonito, aquí sí tenemos onda C, ¿vale? Tenemos la onda A, justamente posterior a lo que sería la onda P. Tenemos aquí pues la relajación de la cavidad. Aquí tenemos la pequeña muestra, que esta es la onda C, lo cual nos habla lo que le decía del desplazamiento superior de lo que sería el anillo tricuspidio. Posterior a ello, a nivel anular durante la fase de la sístole ventricular, y posterior a ello la elevación en la presión de la cavidad atrial con el llenado venoso sistémico. Nuevamente aquí vemos la onda B, que ya es la elevación de presión de la cavidad, ya que está totalmente llena nuevamente de sangre, y posteriormente el llenado ventricular, en el cual desciende la presión auricular, y posteriormente nuevamente la contracción atrial. ¿Vale? Ahora vamos a hablar del ventrículo derecho. El ventrículo derecho vamos a medir principalmente dos presiones que nos van a importar mucho, que va a ser el pico sistólico, en el cual vamos a tener una presión ideal de 15 a 30 milímetros de mercurio. Esto obviamente dependiendo qué tanta resistencia nos genere la válvula pulmonar y qué tanta presión tengamos en el sistema pulmonar. Y la presión telediastólica, la cual debe ser idealmente igual a la onda A del atrio derecho, ¿sale? Entre 1 o 8 milímetros de mercurio. Hay que recordar que en estas curvas ventriculares en general, no solamente el ventrículo derecho, vamos a tener un ascenso rápido, lo cual va a estar asociado a la fase de contracción isovolumétrica del ciclo cardíaco, y vamos a tener una onda, la onda sistólica como tal de esta, o ventricular per se, va a ocurrir inmediatamente posterior al complejo del QRS. Si recuerdan, en el electrocardiograma, el QRS nos habla del estímulo eléctrico para la contracción ventricular, por lo tanto, posterior a este evento eléctrico, se genera el evento mecánico de la contracción ventricular o sístole, y es la onda de presión que nosotros podemos leer en el polígrafo. ¿Vale? Este es igual como dato no tan cultural, pero sí. En la diástole de ventricular, recuerden que vamos a tener tres fases, que va a ser el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. En el llenado rápido se refiere que va a abarcar el 60% del llenado ventricular total, el llenado lento un 15%, y la patada auricular nos va a proveer del 25% de ese llenado ventricular. ¿Vale? Y podemos tener como parte ya diagnóstica de los estudios hemodinámicos en cuanto a alteraciones en las curvas. ¿Sale? Si observamos nosotros una presión de ventrículo derecho sistólica muy elevada, esto nos puede hablar de hipertensión arterial pulmonar, de estenosis de la válvula pulmonar, de alguna obstrucción, no solamente a nivel valvular, sino supravalvular, subvalvular o en algún otro nivel del tracto de salida de este ventrículo. Y también nos puede hablar de sobrecarga de volumen, sobre todo en padecimientos o cardiopatías congénitas que nos van a dar un cortocircuito de izquierda a derecha, y que esto nos genera un hiperflujo a nivel de este tracto de salida. En cuanto a disminuciones en las presiones sistólicas del ventrículo derecho, nos puede estar hablando de hipovolemia, de choque cardiogénico, de tamponade. En el caso de un aumento en la presión telediastólica de este ventrículo, nos puede hablar de hipervolemia, de falla cardíaca, de una disfunción diastólica de este ventrículo, de hipertrofia, de tamponade nuevamente, de insuficiencia tricuspidia o de constricción o alguna pericarditis como tal constrictiva. ¿Sale? Entonces es importante saber ver estas curvas y saber qué parámetros de presiones son los que esperamos en estos para, pues también ayudarnos al diagnóstico de ciertas patologías. Este es un ejemplo, y aquí tenemos justamente las fases de las curvas a nivel ventricular en general. En un momentito más vamos a ver las del ventrículo izquierdo. Tenemos en la fase sistólica la contracción isovolumétrica y la fase eyectiva. ¿Sale? La contracción isovolumétrica va a ser esta línea azul que ven aquí. Si ven, es un ascenso muy rápido de presión. Y justo en esta muesca es donde se vence o se abre la válvula, en este caso pulmonar, y tenemos este pico que es la fase de eyección. Llegando aquí a lo que sería la línea amarilla, es un descenso muy abrupto de la presión, lo cual está relacionado en el evento mecánico con una relajación isovolumétrica, el cual nos lleva hasta una presión de 0, en donde
nuevamente inicia el llenado a nivel ventricular y es donde vuelve a elevar la presión nuestro ventrículo. Normalmente, o en algunas de las curvas, se llega a observar esta muesquita, ¿sale? Que es justamente antes del QRS, la cual se asocia a lo que sería la onda A a nivel atrial, lo cual nos habla de la patada auricular, y posterior a esta patada auricular, observamos nuevamente la contracción isovolumétrica a nivel ventricular, ¿sale? Por eso es que tiene esta forma, la curva de ventrículo, ¿sale? Contracción isovolumétrica, eyección, relajación isovolumétrica, llenado ventricular, patada auricular y vuelve a iniciar el ciclo a nivel ventricular, ¿vale? Aquí este es un ejemplo, este viene en el CIBER, ¿vale? Aquí vemos nuevamente contracción isovolumétrica, fase de eyección. En esta muesquita es donde se cierra la válvula ventrículo arterial. Posteriormente viene la relajación isovolumétrica. Llega la presión ventricular hasta 0 y posteriormente inicia nuevamente el llenado ventricular. Tenemos por acá, quizá un poquito esta curvita, que esta es la patada auricular, justamente esta onda, y nuevamente el ascenso de la contracción isovolumétrica, ¿sale? Esta es una curva donde compara la presión que tenemos en ventrículo derecho, que es cerca de 40 milímetros de mercurio, contra una de ventrículo izquierdo, que aquí no vemos el pico sistólico, porque estamos en una escala muy baja, en el cual solamente podemos observar el pico sistólico del ventrículo derecho, ¿sale? Pero si observan, esta fase de relajación isovolumétrica y llenado ventricular es básicamente igual, tanto en ventrículo derecho como en ventrículo izquierdo. Esta es una de las curvas que tenemos registradas aquí en el polígrafo. Nuevamente vemos contracción isovolumétrica, vencemos la válvula, fase de eyección, se cierra aquí la válvula, relajación isovolumétrica, llenado ventricular, patada auricular y nuevamente la contracción isovolumétrica. ¿Vale? Y otro factor importante, como hablamos previamente, va a ser la presión telediastólica. ¿Sale? La presión telediastólica que nosotros evaluamos o que a veces nos mide el equipo varía mucho, ¿sale? Lo que nosotros siempre debemos de hacer es corroborar, siempre observando lo que es nuestro electrocardiograma. Y la fase de telediástole siempre va a ser justo a la altura donde tenemos el pico de nuestra R, ¿sale? Entonces, justamente en este nivel o en esta fase del electrocardiograma es donde nosotros tenemos que medir lo que es nuestra presión telediastólica, que en este caso está un poquitín alta, ¿sale? Que está como en 17, 18 más o menos de presión, ¿sale? Siempre la tenemos que correlacionar con el electro, por eso es muy importante siempre tener en cuenta lo que es el ciclo cardíaco y cómo se relaciona con el electrocardiograma para poder leer de manera adecuada estas presiones. La siguiente onda que vamos a ver es la de la arteria pulmonar. Esta curva va a reflejar la presión sistólica y diastólica, obviamente, del flujo que se presenta del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Esta se va a caracterizar por ser una onda bifásica. Como vimos previamente, el atrio es una onda básicamente cuatrifásica. El ventrículo igual va a tener 4 o 5 ondas. Lo característico de esta y de justamente también de la onda de la aorta es que son ondas bifásicas, ¿sale? La presión sistólica que esperamos idealmente va a ser igual que la del ventrículo derecho, de 15 a 30 milímetros de mercurio. Si nosotros tenemos alguna discordancia muy importante en la presión sistólica del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar, pues nos puede estar hablando de algún grado de obstrucción a nivel de este tracto de salida. La presión diastólica de la arteria pulmonar va a ser idealmente de 4 a 12 milímetros de mercurio y esta presión diastólica se tiene que relacionar con la presión diastólica del ventrículo derecho, la cual se tiene que relacionar con la presión media del atrio derecho, ¿sale? Es muy importante que en condiciones ideales, pues todas estas presiones tengan valores muy, muy similares. Y una característica de esta onda de arteria pulmonar es que va a tener una incisión dicrótica o muesca dicrótica, lo cual nos va a hablar del cierre valvular, ¿sale? Ahorita vamos a verlo en las gráficas para que se les quede un poquito más claro.
causas o alteraciones que podemos encontrar en estas ondas y qué patologías nos pueden referir. En el caso de la elevación sistólica de la presión pulmonar, pues nos puede estar hablando de hipertensión arterial pulmonar primaria, de estenosis mitral, lo cual nos genera un aumento de presión retrógrado por toda la vasculatura pulmonar, justamente hasta llegar a la válvula pulmonar, insuficiencia mitral, que también nos puede generar una congestión a nivel de esta vasculatura pulmonar y con ello aumentar la presión a nivel pulmonar, falla cardíaca justamente por ese mismo mecanismo, cardiomiopatía restrictiva por ese mismo mecanismo retrógrado de aumento de presión, cortocircuitos de izquierda a derecha por un hiperflujo a nivel de la vasculatura pulmonar y alguna enfermedad pulmonar intersticial primaria. En cuanto a disminución de la presión sistólica en esta curva, nos puede hablar de hipotensión, de estenosis arterial pulmonar o atresia de la misma, de alguna estenosis supra o subvalvular, anomalía de Epstein, que también nos genera pues una obstrucción a nivel subvalvular sobre todo, estenosis tricuspidia o atresia tricuspidia, lo cual nos genera un bajo flujo a nivel de la circulación o de la circulación pulmonar como tal. Y que nos pueda generar una disminución en cuanto a la presión de pulso o la tensión de pulso o diferencial de pulsos de esta onda. Puede ser una isquemia ventricular derecha que nos genere una poca factor de eyección o factor de bomba a nivel de este ventrículo y que por lo tanto tengamos poco flujo a nivel de la arteria pulmonar. El tamponade que nos genera igual bajo flujo a nivel de la arteria pulmonar, infarto en el ventrículo derecho, embolismo pulmonar también nos puede generar una disminución de la presión de pulso de esta onda. Y en cuanto a elevaciones a nivel de la presión diastólica, pues alguna enfermedad pulmonar de base, algún embolo pulmonar o taquicardia como tal, ¿vale? Este es un ejemplo de la curva a nivel pulmonar. Como observan, es bifásica. Solo tenemos una fase sistólica, una fase diastólica y tenemos una muesca, ¿sale? Que nos va a hablar justamente del cierre valvular a nivel pulmonar. Aquí igual este es otro ejemplo. Esto es comparando con una curva de ventrículo izquierdo, ¿sale? Tenemos onda sistólica, onda diastólica y tenemos aquí una pequeña muesca dicrótica. Este es uno de los ejemplos que tenemos aquí en el polígrafo. Nuevamente, sístole, diástole, sístole, diástole, ¿sale? Y aquí se observa muy bien lo que es la onda dicrótica. Tenemos la fase sistólica, la muesca dicrótica que nos habla del cierre valvular y posterior a ello, el descenso hacia la fase diastólica, de la onda, ¿sale? La siguiente curva que vamos a ver va a ser la presión en cuña y de atrio izquierdo. Esta presión en cuña va a ser una presión que va a reflejar la porción distal de la colocación del catéter. ¿Cómo se toma la presión en cuña? Se mete un catéter, idealmente un Swan-Ganz, o a veces nosotros utilizamos un catéter Berman. Se queda anclado en alguna arteria lobar pulmonar, se infla, tienen un globito, el cual va a obstruir la medición de presión retrógrado al catéter y nos va a medir la presión que está anterior al mismo, ¿sale? Que en este caso de la vasculatura pulmonar va a ser la presión del atrio izquierdo, ¿sale? Esta medición en cuña va a tener un retraso, como ya les comenté previamente, en cuanto al factor del electrocardiograma de 140 a 200 milisegundos. Y idealmente esta presión en cuña y la presión diastólica de la arteria pulmonar tienen que ser iguales, ¿sale? Si hubiera alguna elevación en esto, estaremos hablando de algún caso de hipertensión arterial pulmonar postcapilar que nos esté generando mucha resistencia para tener movilidad en ese flujo, ¿sale? La presión media ideal de esta presión o esta medición de atrio izquierdo tiene que ser de 4 a 15 milímetros de mercurio y se va a caracterizar con respecto a la onda del atrio derecho por una onda B dominante. Igual tenemos ciertas patologías que podemos diagnosticar con una alteración en estas mediciones de presión en cuña o de atrio izquierdo, ¿vale? Este es un ejemplo. Esta es una presión en cuña, ejemplo como tal. Y si vemos, tiene las mismas fases que las que habíamos hablado previamente en el atrio derecho. La fase A de contracción atrial, la X de relajación a nivel de la cavidad atrial, nuevamente el llenado atrial. Tenemos aquí el punto más alto del llenado atrial como tal, que nos eleva la presión a un punto pico muy elevado, y posteriormente el llenado ventricular con la onda Y, y volvemos a lo que sería la onda de contracción atrial. Y esta es una comparativa de qué tanta diferencia de tiempo existe
entre el trazado en una medición directa en atrio izquierdo con respecto a la de cuña. Realmente varían muy poquito en cuanto a diferencia de milisegundos, pero pues es importante conocer este detalle en cuanto a las mediciones de cuña y de atrio izquierdo. Aquí tenemos nuevamente curvas de atrio izquierdo, donde tenemos nuevamente la onda A de contracción atrial. Aquí tenemos una pequeña mosquita y elevación. La onda C, que nos habla de la elevación del anillo tricuspidio durante la fase de contracción isovolumétrica. La relajación del atrio izquierdo. Nuevamente la elevación de la presión por el llenado atrial. La onda B, que es el punto pico de elevación del llenado atrial. Y nuevamente el llenado ventricular rápido, llenado ventricular lento y la patada auricular. Y esta es una presión en cuña. Está muy fea esta curva, pero bueno. Aquí tenemos lo que sería la onda P. Esta es la contracción atrial. Nuevamente tenemos acá lo que es la relajación de la cavidad atrial. Aquí aquí se ve una pequeña elevacióncita que sería la onda B. Y por acá tiene que estar la relajación nuevamente o el llenado ventricular y volvemos a la contracción atrial. La verdad está muy fea esta curva. Y ahora vamos a hablar de lo que sería la curva de ventrículo izquierdo. Esta pues va a tener una presión sistólica pico que debe ser igual o idealmente igual a lo que sería la presión de la válvula o la presión aórtica como tal. Y debemos también valorar sobre todo en este ventrículo la presión telediastólica. ¿Sale? Hay que recordar que una presión telediastólica en el ventrículo izquierdo mayor a 10 o 12 milímetros de mercurio va a sugerir una alteración a nivel diastólica de esta cavidad y nos va a hablar de que esta cavidad puede fallar en manera a mediano o largo plazo. Esta es una curva de ventrículo, ya las habíamos visto previamente, son muy similares a las del ventrículo derecho. Aquí lo que les quería dar a conocer o entender es justamente la presión telediastólica, que va a ser una medición muy importante en los cateterismos que nosotros realizamos, sobre todo, como ya saben, los cateterismos diagnósticos de pacientes que van a circulación univentricular. ¿Sale? Aquí tenemos la onda R y justamente sobre esta línea podemos evaluar lo que es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, ¿sale? Que aquí estaría como en 6 más o menos, que es un valor ideal en pacientes que van a cateterismos o que van a algún tipo de circulación univentricular. La siguiente curva es la curva de aorta, la cual va a ser, como ya hablamos previamente, una onda bifásica, va a tener una muesca dicrótica y podemos también evaluar la presión de pulso, que va a ser la tensión arterial sistólica menos la tensión arterial diastólica. E igual, alteraciones a nivel de esta curva de presión, pues nos va a hablar de ciertas alteraciones orgánicas en nuestros pacientes, ¿sale? Este es un ejemplo de curva aórtica. Tenemos nuevamente un pico sistólico. Tenemos aquí una pequeña muesca que es el cierre de la válvula aórtica y posteriormente nuestra fase diastólica de la onda aórtica. ¿Vale? Y esta es otra medición. Esta es un poquito más a nivel de aorta descendente, donde no vamos a observar la muesca dicrótica y solamente tenemos la onda bifásica en fase sistólica y diastólica. Y esta es una curva de ejemplo. A ver quién es el valiente. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? Es una curva que compara aorta contra ventrículo izquierdo. Pregunta del examen para aceptarse hemodinámica. Es en serio. ¿Mm? Ajá, ¿por qué? Muy bien, estenosis aórtica, ¿por qué? En la aorta, ¿no? Exactamente, aquí tenemos un gradiente, ¿sale? En cuanto a la presión que tiene mi aorta y la presión que genera el ventrículo para poder eyectar el flujo hacia mi aorta, ¿sale? Entonces aquí tenemos seguramente una estenosis. ¿A qué nivel? Hay que estudiar, ¿sale? Si es subvalvular o supravalvular, pero algo está obstruyendo el flujo a nivel de mi ventrículo y mi aorta, lo cual genera que mi ventrículo tenga que ejercer mucha mayor presión para poder eyectar hacia mi circulación sistémica. ¿Vale? Y este es un esquemita que es el diagrama de Vickers, en donde pues básicamente se resume todo lo que les platiqué, ¿vale? Tenemos aquí
lo que es el electrocardiograma, las fases, que es la contracción isovolumétrica, la eyectiva, relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento y la contracción auricular. ¿Okay? Tenemos aquí la relación con el electro. Esa es la curva de presión ventricular, donde tenemos en la contracción isovolumétrica una elevación rápida de esta presión, posteriormente la fase eyectiva, el descenso brusco de esta presión y el llenado ventricular con la posterior onda A. Esta línea gris, que se ve muy poquito, justamente nos habla de la curva de presión atrial. Se observan aquí justo después de la onda P tenemos la contracción atrial, posteriormente durante la fase de contracción isovolumétrica ventricular, la onda C, del desplazamiento superior de la válvula atrioventricular, posteriormente la relajación de esta aurícula, y después con el llenado atrial tenemos la onda B, y después de ello la relajación de esta cavidad atrial por el llenado ventricular rápido y llenado ventricular lento posteriormente. ¿Sale? La curva de presión a nivel aórtico, aquí observamos que tiene su fase sistólica, en la relajación isovolumétrica el cierre de la válvula, lo cual nos habla de la muesca dicrótica, y posteriormente la relajación durante la fase de diástole a nivel de las curvas a nivel de la aorta. ¿Sale? Más o menos para que se puedan guiar junto con los ruidos cardíacos y el electrocardiograma, para que vean cómo están relacionados en tiempo y por qué es importante tener en cuenta todo esto a la hora de evaluar las curvas en nuestros pacientes. Y tengo 15 minutos para darles proyecciones. Entonces, vamos a ver rápido las proyecciones angiográficas. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que son las curvas? ¿Sí lo entendieron más o menos? Vale. Las proyecciones angiográficas. Las proyecciones angiográficas nos van a ayudar a orientar, bueno, para hacer las proyecciones hay que estar muy conscientes de la orientación del paciente, ¿sale? Y se van a realizar con el objetivo de delimitar lesiones o estructuras en nuestros pacientes, obviamente apoyados de lo que serían medios de contraste y todo eso. Para determinar una proyección, hay que tomar en cuenta la posición del detector, lo cual vamos a llamar también intensificador, y la dirección del rayo hacia este detector. ¿Sale? Esto es más o menos cómo se realiza. Esta es la cama, aquí tenemos al paciente en decúbito supino, ¿sale? Nuestro proyector de rayos con nuestra dirección de rayo va a estar en esta zona de aquí, y nuestro intensificador, o lo que vamos a ver como tal en la pantalla, se va a ubicar aquí arriba, ¿sale? Y ahorita vamos a hablar de las diversas proyecciones. Aquí vienen referidas lo que sería la frontal o la posterior-anterior, como le llamamos nosotros también, la lateral, que va a ser una importante, y las otras dos que utilizamos con frecuencia, que es la oblicua anterior derecha y la oblicua anterior izquierda, ¿sale? Y esta es la dirección del rayo que lleva y en donde se ubica el intensificador, que es, como les digo, la zona que vamos a nosotros observar en lo que serían nuestras pantallas de fluoroscopía. Entonces, para que se den un poquito de idea, aquí tenemos al paciente. Si nosotros guiamos el arco hacia la porción derecha de nuestro paciente, la dirección del rayo va a provenir de la porción inferior y vamos a observar la imagen en lo que sería el intensificador en la zona superior. ¿Sale? Y tenemos 90 grados para mover tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La calco está bien corta. Y también tenemos las vistas que son craneales y caudales, ¿sale? Que también nos van a hablar de cierta angulación a 90 grados a cada uno de los dos vectores, ¿sale? Igual el rayo o la dirección del rayo siempre va a ser por debajo del paciente o inferior al paciente, y lo vamos a detectar en la porción superior, que es el intensificador. Estas son las diversas proyecciones angiográficas, son muchas, las oblicuas anteriores, la frontal, la lateral. Ahorita vamos a ver las más importantes una por una de manera muy, muy rápida, ¿vale? También hay algunas proyecciones que se llaman biplanares. ¿A qué hablamos con esto? En algunos equipos de hemodinamia tenemos ya dos arcos, que va a ser el arco frontal y un arco que puede entrar de manera lateral para poder tener dos tomas simultáneas de una misma estructura cardíaca. ¿En qué nos ayuda en esto? En primera, a disminuir la radiación en el paciente, evitando tener mayor exposición
a radiación teniendo dos tomas de manera simultánea y también disminuir el uso de contraste en ellos, ¿sale? Ya que podemos tener dos tomas con una misma inyección de contraste, disminuimos el riesgo también de lesión renal en estos niños. Y hay algunas, en este caso también hay algunas proyecciones específicas, sobre todo para algunos padecimientos en particular. Pues es muy raro que se utilicen así de específicos. La primera que vamos a ver, o proyección, va a ser la frontal. Esta es justamente a 0 grados, ¿sale? Como una radiografía de tórax, literalmente. En esta nos va a servir para valorar retornos venosos sistémicos, anatomía de venas pulmonares, de ventrículo derecho, de arteria pulmonar distal, la aorta, descartar que tenga algún tipo de colaterales, ya sea a nivel del arco o descendente, y también nos puede ayudar a evaluar la morfología de un ventrículo único. ¿Sale? ¿Qué desventajas tenemos? Que hay superposición de estructuras y no podemos evaluarlas de manera individual o de manera adecuada a cada una de ellas. ¿Sale? A ver si corre. Aquí tenemos justamente una toma. Aquí lo que estamos observando es una inyección con un catéter Berman en lo que sería la vena innominada. Y observamos cómo esta vena innominada se conecta hacia la cava superior y tenemos el retorno hacia el atrio derecho, ¿sale? Y el paso hacia el ventrículo derecho. Esta es una inyección con un catéter cola de cerdo, se llama cola de cerdo justamente por su colita, justamente en la aorta ascendente, y aquí lo que vamos a observar va a ser todo el trayecto de la aorta, vamos a ver los vasos supraórticos y descartar que tenga algún flujo de colaterales, ¿sale? La siguiente vista va a ser la oblicua anterior derecha. Esta normalmente va a superponer los anillos de las válvulas atrioventriculares. Va a ser una vista ideal para observar las EIVs de tracto de salida y va a ser una imagen para poder observar el tracto de salida del ventrículo izquierdo para descartar alguna obstrucción subaórtica principalmente, y también nos ayuda a evaluar algo que se llama el cuello de cisne, que es una característica anatómica muy particular de todos los pacientes con canales atrioventriculares. Esta es más o menos la vista, como se debe de observar. ¿Por qué se llama o cómo vamos a distinguir una oblicua de una lateral? Por la característica de que la columna va a estar superpuesta en la silueta cardíaca, ¿sale? Siempre en estas vistas, cuando quieran distinguir una oblicua de una lateral, la columna va a estar superpuesta sobre la silueta cardíaca al contrario de la lateral, ¿sale? ¿Y cómo determinar si es derecha o izquierda? A mí lo que me sirve es, si está la columna a mi lado izquierdo, es oblicua derecha. Como ustedes se acomoden, o si está a la derecha del paciente, es oblicua derecha la columna. ¿Sale? Es muy importante también saber eso para que no se los agarren en curva cuando vayan a los cateterismos y les pregunten qué tipo de vista estamos haciendo. Esta es una inyección en el ventrículo derecho. Aquí lo que observamos es el tracto de salida de este ventrículo. De hecho, se observa aquí el tronco de la arteria pulmonar, ¿sale? Y su división hacia las ramas. Observen cómo la silueta cardíaca está superpuesta con la columna vertebral, ¿sale? Y estamos aquí a 30 grados, lo que es una oblicua anterior derecha. Aquí en esta toma, lo que se inyectó justamente en el ventrículo único, se observa muy poquito, tiene muy poquito contraste la inyección, pero se llega a pintar el tracto de salida del ventrículo, ¿sale? Y se observa cómo emerge de aquí la aorta. Esta es la vista ideal para descartar alguna obstrucción a este nivel, ¿sale? Se pinta muy, muy leve, pero sí se observa el flujo que llega hacia la aorta, ¿sale? E igualmente, vean cómo la columna está superpuesta en lo que sería la silueta cardíaca. Esta es otra toma, igual es de tracto de salida, que se ve un poquito mejor. ¿Sale? Cómo se inyecta en el ventrículo izquierdo y vean cómo se observa todo el trayecto de este tracto de salida, ¿sale? Se observa muy bien la válvula, de hecho esta es la vista ideal para poder hacer una medición en el anillo valvular aórtico. La siguiente vista es algo que se llama sitting up, ¿sale? Que en el cual vamos a tener una craneal de 20 a 30 grados. ¿Por qué se llama sitting up? Porque antes de existir los arcos y tener la facilidad de que el arco se mueva acorde al paciente, antes tenían que mover al paciente acorde al arco, ¿sale? Entonces, para poder tener esta vista tenían que sentar al paciente. Por eso es que se llama sitting up, esta vista, ¿sale? ¿En qué nos va a ayudar? A mejorar la imagen del tronco de la arteria pulmonar y las ramas sin tener superposición de otras estructuras,
poder evaluar de manera adecuada la estenosis pulmonar y las mediciones del anillo, y vamos a observar en la totalidad todo el trayecto de la rama derecha, y nos va a ayudar sobre todo a observar esta longitud de la rama derecha si la podemos asociar a alguna oblicuidad a nivel derecho. Este es más o menos un ejemplo. Y esta es una CT que se le realizó a un paciente que está solamente con 30 de craneal, y vean cómo el trayecto de las ramas pulmonares se ve muy bien, y aquí es donde podemos descartar algún grado de estenosis en cualquiera de los trayectos justamente de estas ramas pulmonares, ¿sale? La siguiente vista es la laid back, que es solamente con 30 de caudal. Es una vista que nos puede ayudar a descartar o a poder evaluar de manera adecuada la parte proximal de las ramas pulmonares, y en el caso de los pacientes con transposición de grandes vasos, es ideal para poder evaluar las arterias coronarias, ¿sale? Igual aquí se llama laid back porque como el paciente se tenía que mover acorde al intensificador, pues aquí los ponían literalmente boca abajo, ¿vale? Por eso es que se llama laid back esta vista. Este es un ejemplo de cómo se verían las ramas justamente en esta toma. Recuerden que el rayo va en la parte inferior del paciente, ¿sale? Entonces las ramas pulmonares van hacia atrás, ¿sale? Por eso es que se observa de esta forma la proyección. No tengo un ejemplo de laid back en ramas pulmonares, sinceramente, pero sí tenemos esta angiografía en un paciente traspuesto, en el cual se observan, tenemos la coronaria derecha en esta zona. Aquí es donde emerge la coronaria derecha, y se va hacia la descendente posterior, y aquí es donde emerge la coronaria izquierda, ¿sale? Aquí está la descendente anterior, y esta de acá es la circunfleja, ¿vale? Es la vista ideal para evaluar la posición coronaria en traspuestos, ¿vale? Es muy importante que se lo sepan, porque se lo van a preguntar en cualquier momento. La siguiente es la vista lateral, que va a ser una vista excelente para evaluar el tracto de salida del ventrículo derecho, de la válvula pulmonar, del TAP. Nos puede ayudar a visualizar coartaciones aórticas o conductos arteriosos, a evaluar el origen y el trayecto de las arterias coronarias, y nos puede ayudar a evaluar la porción distal de las arterias pulmonares. Este es más o menos el ejemplo, ¿sale? Ahorita vamos a ver cómo está la columna. En cuanto a la vista lateral, es importante que recuerden, la columna no se va a superponer con la silueta cardíaca. Y eso es lo que nos va a diferenciar una lateral de una oblicua izquierda. La superposición de la columna con la silueta cardíaca, ¿sale? Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Mi silueta cardíaca llega básicamente hasta acá y no se superpone con mi columna, ¿vale? Y aquí tenemos la inyección justamente en el tronco de la arteria pulmonar. Se observa el trayecto de ambas ramas pulmonares. El paciente tiene un poquito de insuficiencia pulmonar, por eso que regresa tantito contraste a lo que sería el ventrículo derecho, ¿sale? Pero es la vista ideal para poder observar justamente todo este trayecto si se hace una inyección en el ventrículo derecho, descartar que haya algún grado de obstrucción subvalvular o supravalvular a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Esta es una inyección en el arco. Aquí lo importante, vean cómo se pinta muy bien el conducto arterioso que tiene este paciente, ¿sale? Esta es una vista muy adecuada para poder evaluar justamente estos conductos también, ¿sale? Que se observa muy bien. Está pequeñito, pero sí. Se ve su conductillo de la paciente, ¿vale? Aquí hay otras vistas laterales, esta es la que quería que observaran. Para ver los tractos de salida, también nos ayuda a evaluar la ubicación anatómica de los tractos de salida, ¿sale? ¿Qué observan en esta? ¿Qué les llama la atención? ¿Mande? Ajá, ¿qué más? ¿Cómo están los tractos de salida en ese paciente? ¿Mande? ¿Cómo? No. Los tractos de salida. ¿Qué les llama la atención en esa angiografía? ¿Mm? Pues está traspuesto, ¿no? ¿Cuál está saliendo anterior? ¿Cuál está saliendo anterior aquí? Es una lateral. Ajá, entonces está traspuesto. Sale, la aorta sale anterior y la pulmonar está saliendo posterior. Está traspuesto este niño. ¿Sale?
Y esta toma es para que vean justamente igual el arco en una vista lateral. Este niño tiene un stent, ¿sale? Y aquí vemos el paso de flujo por el stent en el conducto hacia la vasculatura. La otra vista es la oblicua anterior izquierda, que va a caracterizarse por estar de 20 a 70 grados. No se tiene que confundir con la axial oblicua, que ahorita vamos a observar. Y en este caso, esta toma, para diferenciar la de la axial oblicua, es que no va a tener uso de angulación craneal o caudal. Y lo que les comenté, para diferenciarla de la lateral, va a ser la superposición con la silueta cardíaca y la columna vertebral, ¿sale? Esta vista va a ser ideal para ver los arcos aórticos elongados, para visualizar igualmente conductos, coartaciones, longitud de la rama izquierda, anatomía de las válvulas troncales y la porción proximal de la rama izquierda. Esa es más o menos la imagen, ¿no? de esta vista, para ver de manera adecuada el arco y como nos permite ver de manera adecuada todo lo que sería pues la hoz del arco aórtico, poder observar de manera adecuada las coartaciones, ¿vale? De hecho, este es un ejemplo. Este es una oblicua anterior izquierda a 60 grados. Ven cómo la silueta cardíaca se superpone un poquitín con la columna vertebral, ya que observamos en esta inyección con cola de cerdo en la aorta ascendente el sitio de coartación del paciente, ¿sale? Aquí se observa la disminución de calibre a este nivel, y este es el mismo paciente posterior a la colocación del stent, que es la angiografía de control, ¿vale? Este es igual a otra paciente con coartación aórtica, que se ve un poquito más clarito el sitio de coartación. Observen cómo tenemos una vista ideal para poder medir y poder evaluar de manera adecuada esta coartación aórtica. ¿Bien? La siguiente vista es la oblicua axial elongada. Esta es una vista con oblicuidad izquierda y con cranealidad, ¿sale? Va a ser ideal para evaluar las estenosis aórticas, subvalvular, supravalvular, medición del anillo cuando está dilatado, ¿vale? Y poder evaluar incluso la función del ventrículo izquierdo o si tenemos alguna insuficiencia mitral. Esta es la vista ideal para verlo y se correlaciona con la vista paraesternal largo del ecocardiograma, ¿sale? Esa es más o menos la imagen ideal. De hecho, este tiene una túnel intracardíaco de la ceiba hacia la aorta. Esta es la vista, ¿vale? Con una inyección en el ventrículo izquierdo y observen cómo se ve de manera muy adecuada la válvula, que de hecho está displásica y tiene una estenosis supravalvular, ¿sale? Por eso es la vista axial elongada para evaluar de manera adecuada las obstrucciones a nivel subvalvular o supravalvular a nivel aórtico, ¿vale? Vamos a ver otra vez. Incluso esta se pinta bien para las coronarias de este niño. La siguiente vista, que es muy importante y se hace en casi todos los cateterismos, es la hepatoclavicular, que va a asemejar el 4 cámaras en el eco y que nos va a ayudar a evaluar la cruz del corazón. Va a ser utilizada principalmente para evaluar CIA, defectos de la fusión endocárdica, canales AB, CIVs musculares, anatomías de las válvulas AB, insuficiencia de estas, y cortocircuitos de ventrículo izquierdo, aurícula derecha y el origen de la rama izquierda, ¿sale? Este es un 4 cámaras en un hepatoclavicular en el cual se observa la vasculatura pulmonar. Observen cómo el origen de la rama izquierda es muy claro justamente en esta vista y nos sirve para descartar alguna estenosis a nivel proximal de la rama izquierda. Y esta es una inyección en ventrículo izquierdo, donde tiene un poquitito de pasos el ventrículo derecho. Tiene una CIB, el pacientito pequeño. Muy leve paso de contraste hacia esta cavidad, ¿sale? Aquí se ve tantitito paso de sangre. Y la última, que es la vista del orificio aórtico o spider view, sale que es una ubicación del intensificador lateral a 100-120 grados, más una caudalidad de 20 a 30 grados. Este va a asimilar el eje paraesternal corto en el ecocardiograma y va a ser para evaluar de manera adecuada el origen de las coronarias. Este sobre todo lo usan los hemodinamistas de adultos para evaluar justamente todo el trayecto coronario, pues ellos se enfocan un poquitín más en esto, ¿vale?
Esto es más o menos como se debería de observar, ¿sale? Aquí vemos el Berman en la aorta y el origen de la coronaria derecha y de la coronaria izquierda con su bifurcación. Sabes que no vi una toma muy bonita de Spider-View aquí en los trasangios. Tomé esta es justamente una inyección en el tronco de la coronaria izquierda, ¿sale? Donde tenemos la descendente anterior y la circunfleja, ¿sale? Aquí se tiene que abocar uno al ostium coronario para poder tener una inyección muy controlada en esa zona y poder determinar alguna lesión a nivel coronario en estos pacientes, ¿sale? Pues si no hay dudas, preguntas, ¿algo? ¿Todo claro? Bueno, pues muchas gracias. ¿Vale?